Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar la sesión de consultas académicas. Y mientras estamos aquí comenzando, vamos a repasar algunos puntos de la semana y también, por supuesto, las alternativas, ¿no? Eh, María Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, y vamos a comentar algunos detalles de esta semana. Sí, pero si tienes preguntas puntuales, bienvenidas las consultas. Puedes abrir el micrófono o escribirlo por el chat y podemos abordar el asunto, ¿no? O el tema que vayas a plantear. Así que no hay ningún problema, ¿no? Si no, mientras tanto, voy hablando sobre la semana, sobre esta semana. Y si tienes alguna duda, repito, simplemente lo planteas, abres el micrófono, ¿sí? Y puedes plantear tu inquietud, ¿sí? De eso se trata este espacio. Ujú. Muy bien. Bien, en esta semana ya el curso ingresa a la última unidad que es la literatura peruana. Ya hemos abarcado los cuatro grandes bloques, bueno, los tres grandes bloques de la literatura, ¿no? La universal, la literatura española, la hispanoamericana, y ahora estamos ingresando a la literatura peruana. Y vamos a empezar esta semana, ¿no? Hablando de, primero, conceptos generales sobre la literatura. Aquí voy a ser muy puntual, ¿ya? No voy a desarrollar, digamos, no me voy a extender mucho porque lo que quiero es, más que nada, ir hasta las preguntas, ¿ya? Para resolverlas, ¿sí? Pero, repito, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, simplemente me interrumpen, simplemente abren el micrófono y preguntan, ¿ya? De eso se trata esta sesión. Ujú. Muy bien. Entonces, lo primero que se aborda en esta semana es las características de la literatura peruana, ¿ya? Y es que lo que sucede es que nuestra literatura tiene una particularidad, ¿sí? No solamente tiene que ver con la idea de la diversidad ni de la pluriculturalidad, porque en realidad esas características son bastante particulares o bastante peculiares en diversos lugares, ¿no? No es algo que sea enteramente o exclusivamente peruano, ¿no? Eric, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí? Justo estábamos iniciando consultas académicas, bueno, estoy un poco repasando los temas de esta semana, pero como dije, si tienen alguna pregunta, plantéenla, ¿sí? Por el chat o el micrófono inmediatamente, ¿sí? No hay ningún problema si me interrumpen. Lo importante es absolver las dudas, ¿ya? Entonces, y así sea sobre otro tema, ¿ah? No piensen que, el profesor está hablando de literatura peruana y quería preguntarle sobre la Odisea. Igual, no hay problema. Sí, sí, Eric, veo tu mano levantada. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué Tengo una tal? duda sobre la pregunta 7. De esta semana, ¿no? Sí, sí, de esta semana. Ah, ya, vamos entonces a las preguntas. Vamos, no hay problema. Vamos a la pregunta 7, ¿ya? Acá, obviamente, yo ya les voy a mostrar con la clave y todo, pero ustedes saben que lo importante no es la clave a esta altura, sino entender el proceso, ¿no? Es decir, la pregunta en sí. Entonces, esta es la pregunta 7, ¿ya? La clave de la pregunta 7 es la C y vamos a ver por qué, ¿ya? A ver, el enunciado nos pide identificar características, dice, del costumbrismo, ¿ya? No nos está preguntando sobre Asensio Segura, sino características. Entonces, hay que ver y recordar, ¿no? La sátira, el carácter realista, la descripción de las costumbres o los tipos, etcétera, ¿no? Entonces, para ello nos han presentado acá un fragmento, ¿no? Un fragmento del cual debemos de identificar o en el cual debemos identificar la característica, ¿no? Entonces, es un diálogo entre Jacoba y don Sempronio. Dice, ¿no? Jacoba dice, Señor, quiero ser feliz casándome con Pulido, ¿no? Don Sempronio le dice, el diablo se te ha metido dentro del cuerpo infeliz con ese zampalimones
¿quieres casarte, Jacoba, con ese Juan de la Cova que no tiene ni calzones? Pulido dice, señor, usted se equivoca, yo tengo 7.000 pesos de principal y con eso, si mi industria, que no es poca, la sostendré, mi difunto abuelo, estas proporciones me dejó. Don Sempronio, tales razones me hacen convencer al punto, te casarás, ¿no? Le está obligando. Más o menos es el típico tema, ¿no? De, de la obligación, ¿no? De tener que casarse, comprometerse. Entonces, las características, dice acá, ¿no? Los enunciados, dice, la comedia de costumbres busca representar la realidad inmediata, en este caso, las prácticas sociales limeñas del siglo XIX. Eh, bueno, sí, pues, ¿no? En el sentido de que es verdadero porque estamos viendo que se está discutiendo ahí el compromiso, ¿ya? Es decir, hay una suerte de concertación en el matrimonio que ahí se está describiendo y entonces se está describiendo ahí una costumbre, ¿no? Y esa costumbre forma parte de la realidad que está describiéndose en el texto. Entonces, hay, sí, una representación de la realidad inmediata, ¿no? Entonces, ahí verdadero. La 2 dice, la actitud de Sempronio refleja un tono panfletario y moralizante sobre la conveniencia económica en el matrimonio. Claro, detrás estamos hablando, en el punto uno estamos hablando de que hay una costumbre que se está mostrando ahí, que es la del matrimonio concertado, ¿ya? Pero en la 2 se añade, dice, tono panfletario y moralizante, ¿ya? Esto invalida la 2 porque, claro, el costumbrismo en general tiene estas características, es panfletario, ¿sí? ¿Por qué es panfletario? Porque el costumbrismo, ¿sí? Sobre todo el peruano, tiene un carácter crítico, cuestionador, y llega a extremos de atacar, de criticar de manera injuriosa, ¿ya? Es decir, duro, inclusive con improperios, ¿no? Llegando inclusive a la difamación a los adversarios políticos, ¿no? Y en ese sentido, el costumbrismo tiene un carácter panfletario, ¿no? El panfleto es ese, es un texto de ataque, ¿no? El panfleto es un texto de ataque, de cuestionamiento, de crítica, ¿no? Pero con rudeza, ¿no? Y luego dice, tiene carácter moralizante, ¿no? El costumbrismo también tiene un carácter moralizante porque busca proponer cómo debiera de modificarse ciertas costumbres, ¿no? Ese también es un rasgo típico del costumbrismo peruano, ¿no? No solamente describe las costumbres, ¿no? Sino que también busca cambiarlas, ¿ya? Por otras, ¿sí? Entonces, son rasgos costumbristas, pero estos dos rasgos no los apreciamos acá, ¿sí? Porque en ningún momento Pulido o Sempronio, por ejemplo, expresan una moraleja, ¿no? Algo como, sí, tienes que cumplir tus palabras, ¿no? Algo que refleje algún valor, por ejemplo, ¿no? Una frase que subraye, ¿no? Algún rasgo, digamos, que tenga que ver con la dignidad, con la justicia, con lo moral, ¿no? Con los valores, ¿no? No, simplemente aquí es un diálogo en el que uno, ¿sí? Le está diciendo al otro, oye, te vas a casar sí o sí, ¿no? No hay más. Entonces, eso es lo que invalida la 2, ¿no? Que no presenta, en este caso, un tono moralizante, ¿no? Y tampoco panfletario. La 3 dice, la comedia de costumbres se apoya en la exageración de rasgos sociales para provocar la risa y la reflexión crítica, ¿no? Eh, dice, se apoya en la exageración de rasgos sociales para provocar la risa. Bueno, acá sí podríamos hablar de que hay un tono humorístico que se observa, ¿no? Porque se está mostrando, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? Estos giros, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, ¿no? Con ese Juan de la Cova que no tiene ni calzones, ¿no? Eh, eh, o acá cuando dice, ¿no? Con ese Zampa Limones, ¿quieres casarte, Jacoba? Le dice, ¿no? Entonces hay un tono humorístico, hay un tono, este, eh,
claramente ¿no? de burla, ¿no? Que es también lo que distingue, lo que caracteriza, perdón, al costumbrismo, ¿no? Entonces, sí, en este caso la parte de la 3 sería verdadera, ¿no? El enunciado 3, ¿sí? Muy bien. ¿Ahí no queda claro o específicamente la duda en qué aspecto estaba? Sí, profe, todo claro. Solo es que tenía dudas sobre eso de los enunciados. Sí, es que ahí el término panfletario, ¿no? Sí, ese es un término. El panfleto tiene que ver con ese carácter, ¿no? De que a veces, por ejemplo, si ustedes ven, párense en un kiosco y vean los periódicos, ¿no? Hay algunos periódicos, por ejemplo, que atacan directamente a un personaje, ¿no? Lo, le ponen algún sobrenombre, se burlan de él, ¿no? Lo acusan de algo, ¿no? Y ese tipo, ¿no? de ataques y de actitudes es lo que caracteriza el tono panfletario, ¿no? Y que lo tiene el costumbrismo, ¿no? Pero en este fragmento no se mostraba, ¿no? Y el otro carácter moralista también que señalábamos, ¿no? Que tiene que haber una enseñanza, ¿no? El costumbrismo propone, ¿no? Una mejora, acaso en lo social. Ajá. Muy bien. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal? Sí, estábamos aquí comentando una de las preguntas de esta semana. Si tienen alguna duda, por favor pueden abrir el micrófono y pueden plantear sus inquietudes. Ujú. Bien, ya que estamos entonces, Profe, sí, sí, dime, Eric. quiero saber si puede explicar sobre las diferencias que hay en esos movimientos de anticriollismo y anticriollismo. Ah, ya, eso creo que se menciona hacia adelante o creo que está en el PPT inclusive. Claro, para eso hay que ir a los orígenes, ¿no? de nuestra república, que está marcado aquí con el costumbrismo, ¿no? ¿Qué es el criollismo y el anticriollismo? Primero entendamos qué cosa es el criollismo, ya, lo criollo. Recuerden ustedes que criollo, a grandes rasgos, se le denominaba al hijo de españoles nacido en América, ¿ya? Había una diferencia, ¿no? El hijo de españoles nacido en España y el hijo de españoles nacido en América marcaba una diferencia, ¿no? El segundo eran los criollos. Entonces, lo criollo tiene que ver con aquello, ya que tiene raíz hispana, pero que se desarrolla en América, ¿ya? Entonces, cuando llega la independencia, ¿ya? La independencia, como ustedes bien saben, es una cuestión de criollos, ¿no? Es decir, es una ruptura política, ¿no? con la metrópoli española y una toma del poder de las clases criollas, ¿ya? Entonces, cuando nace nuestra república, esta aparece, ¿ya? en medio de una, digamos, de una época de cambio, ¿ya? Una época en la que, por un lado, se trata de dejar atrás todo vestigio de lo colonial, más que nada de raíces, ¿no? No es que trate de desprenderse de España, sino que trata de dejar atrás todo lo colonial y trata de adoptar, ¿no? Un proyecto de modernidad, de Perú, de nación, ¿no? Moderna, nueva, etcétera. Entonces, en medio de ese cambio, aparecen estas dos actitudes, el criollismo y lo anticriollo. El criollismo es aquel que trata de cultivar aquellas costumbres o tradiciones arraigadas en América, ¿ya? Específicamente en el Perú o en Lima, ¿ya? Y que identifican a las clases criollas populares, ¿ya? Lo anticriollo aparece como una reacción, ¿ya? de algunos grupos sociales que, digamos, guardan una nostalgia, ¿no? por la época colonial y por sus vínculos españoles. Y entonces desarrollan una actitud de rechazo a las costumbres
y a las actitudes de la cultura popular criolla. En nuestra literatura, esas dos posturas se reflejan a través de Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Los dos presentan una mirada en ese sentido contrapuesta frente al tema o al espacio criollo, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita dos textos que componen cada uno de ellos, ¿no? Dos textos que precisamente abordan un mismo tema, que son los carnavales, ¿no? Los dos describen, uno creo lo hace en verso y el otro lo hace un- en un, en un cuadro costumbrista. Los dos describen los carnavales en Lima del siglo XIX, ¿no? Pero la diferencia está en el tono, cómo lo describen, ¿no? Uno, el de Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Una visión más hispanista, una visión más aristocrática, ¿no? Más conservadora, ¿no? Tacha, ¿no? De acciones salvajes, ¿no? Esas celebraciones del carnaval, ¿no? Y describe, ¿no? Todas las barbaridades, ¿no? Que la gente practicaba en los carnavales, ¿no? Que eran unos carnavales que se practicaban, que eran batallas campales, ¿no? Con piedras, palos, se usaban los orines, los excrementos, ¿no? Y creo que lo dice así, inclusive, ¿no? Lima quedaba como arrasada, ¿no? Como si hubiera atravesado una catástrofe, un huracán, ¿no? Después de los carnavales. Entonces, hay ahí una visión, por ejemplo, que juzga negativamente, ¿no? En el caso de la mirada de Felipe Pardo, una visión anticriolla, y en cambio, la visión de Manuel Asensio Segura es diferente porque no marca un carácter negativo a esas costumbres, ¿no? Es más festivo, es más, eh, marca sobre todo el carácter jocoso, digamos, ¿no? De la costumbre, y ahí es donde se está celebrando, por ejemplo, el ambiente y la costumbre criolla, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se puede apreciar esos dos tonos, ¿no? Lo criollo y lo anticriollo, ¿sí? No sé si ahí me dejo entender los dos conceptos. Ujú. Sí, profe. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal Dalana, ¿no? Dalana Lucía, Lady, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos trabajando aquí, estamos absolviendo algunas dudas. Si tienes alguna pregunta, por favor, abre el micrófono, plantéalas, ¿sí? Buenas Mientras tanto, noches. buenas noches, ¿sí? Tenía ¿Tienes duda alguna? con la premisa 2 de las 7. La premisa 2, ¿cuál era tu duda específicamente? ¿Qué significaban de tono panfletarios De y tono moralistas? panfletario y moralistas, ya, ¿dónde está la 7? Ya. Buscaron. Ahora les pregunto a todos porque justo nos acaban de hacer la misma pregunta, ¿no? Hace un momento nos hicieron la misma pregunta. Nos dijeron, profesor, también tengo dudas sobre las 7 y también era sobre ese término, ¿no? Panfletario. Entonces, cuando ustedes tengan dudas, vamos al diccionario, ¿ya? Ya lo habíamos explicado, pero vamos a ahondar, ¿ya? Em, ¿Qué es un panfleto, no? Vamos por acá, ¿sí? Ya, un panfleto es un texto, dice acá el diccionario, dice, es un panfleto difamatorio, ¿no? Difamar es acusar falsamente, ¿no? Atacar a alguien, ¿no? Opúsculo de carácter agresivo, ¿no? Es decir, es una carta muy dura, ¿no? Que reprende, ¿no? Y se exhibe, ¿no? De manera pública, ¿no? El panfleto es ese, ¿no? No es simplemente un ataque que yo injurio a alguien, ¿no? Que yo difamo a alguien directamente, sino que lo publico,
¿no? Lo hago público, ¿no? Lo hago como una propaganda, ¿no? Ese sujeto es un ladrón, es un miserable, estoy atacándolo y lo estoy haciendo de manera pública. Ese es un panfleto, ¿no? Entonces el panfleto se caracteriza por estos dos rasgos. Es agresivo en el ataque difamatorio y es propagandístico, ¿ya? Entonces, los textos panfletarios tienen ese carácter. Ya los periódicos, por ejemplo, ¿no? Hoy en día ustedes pueden ver algunos periódicos que tienen un carácter panfletario, ¿no? Porque son públicos, ¿no? O propagandas y difaman o atacan a una persona específicamente. Muy bien. Entonces, ese es el carácter panfletario que tiene también como característica nuestro costumbrismo. Porque nuestro costumbrismo, si bien tiene raíces, permítame la redundancia, del costumbrismo español, ¿no? Centrado en las costumbres, la sociedad, nuestro costumbrismo también va a tener un carisma político. Y dentro de las rencillas de la época, ¿no? Esta época de los primeros años de nuestra república, que es una época muy violenta, muy caótica, el costumbrismo va a tener un carácter agresivo precisamente por las disputas políticas, ¿no? Y ahí es donde adquiere su tono panfletario, ¿no? Por ejemplo, son muy famosas los ataques, ¿no? Que recibe Ramón Castilla, por ejemplo, ¿no? Producto de los odios, ¿no? De los encuentros políticos de la época y cómo es ridiculizado y satirizado, ¿no? A través de estos textos, ¿no? Entonces, ahí está el carácter panfletario. Moralizante tiene que ver con un carácter que busca impartir lo correcto y lo bueno, ¿no? La moral, recuerden ustedes, es la que nos dictamina qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? La moral. Entonces, carácter moralizante es un carácter didáctico que busca enseñarnos el camino correcto o el camino adecuado, ¿no? Eh, y ese es un rasgo del costumbrismo, ¿no? Por ejemplo, se me viene ahora a la mente este cuadro costumbrista de Felipe Pardo y Aliaga, El viaje, ¿no? Donde está el famoso personaje del niño Goyito, ¿no? Ese texto termina precisamente con con ese carácter moralizante, ¿no? Cuando Felipe Pardo, después de describir toda la laraca que surgió alrededor del viaje de Goyito, eh, Felipe Pardo dice, ¿no? Así viajaban nuestros abuelos, ¿no? Los del pasado, pero ahora hay que viajar diferente, porque ahora son tiempos modernos, ¿no? Ahora hay que viajar rápido, hay que viajar puntuales, ¿no? Entonces va creando un contraste claro donde estás diciéndonos que hay que cambiar y hay que mejorar tales costumbres, ¿no? Entonces ahí hay un carácter moralizante, ¿no? Que es lo que también marca nuestro costumbrismo, ¿no? Entonces esos son los dos rasgos que se mencionan acá. Sin embargo, en el fragmento que nos entregan aquí, ¿ya? Porque nos piden identificar esas características en el fragmento, no encontramos ni tono panfletario, ¿ya? Ni carácter moralizador. Panfletario sería si atacara aquí a alguna persona pública, por ejemplo, o ¿no? Una persona real, ¿no? Acá son personajes ficticios. Segundo, sería moralizante si alguno de los personajes no nos brindara una sentencia con respecto a lo que debiera de ser lo correcto en cuanto las costumbres, en cuanto a la vida, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la realidad, ¿no? Entonces eso no se muestra y en ese sentido eh, no es moralizante tampoco, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí me dejo entender. Ujú. Sí, muchas gracias. Muy bien. Sí, ese carácter panfletario sí siempre puede despertar a veces algunas dudas, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ya, si no, vamos a trabajar los ejercicios. Ya de esta semana trabajamos los ejercicios. Si surgiera alguna duda, por ejemplo, sobre el desarrollo de los temas, ya, igual me preguntan, igual podemos acá ir ahondando sobre esos aspectos, ¿ya? Pero vamos repasando acá algunas de las preguntas. La primera pregunta, la clave la I. A ver, vamos a analizarla. Dice el enunciado, dice, a partir del texto anterior, ¿ya? Se puede afirmar que la literatura peruana se caracteriza principalmente por, ¿no?
Eh, a ver, leemos, dice, ¿no? La literatura peruana es tan diversa y compleja, ¿no? Como la sociedad y la historia del país. No se reduce a una sola tradición, sino que abarca expresiones cultas, populares en lenguas nativas como el quechua, ¿no? Además, es más antigua que el Perú como nación, pues sus raíces se remontan a épocas previas a la independencia. El gran desafío es reconocer y articular esta riqueza en un marco que refleje la historia social del país, entendiendo que cada expresión literaria revela una parte de la identidad peruana en constante transformación. Entonces, a ver, veamos qué enunciados, ¿no? Son correctos. La E, ¿no? La E es la clave por su diversidad y la coexistencia de varias tradiciones literarias, ¿no? Aquí ya desde el inicio se identificó claramente ese carácter, ¿no? En cuanto a nuestra literatura, ¿no? Su diversidad, ¿no? Y, y luego dice acá, no se reduce a una sola tradición, sino que abarca expresiones cultas, populares y en lenguas nativas como el quechua, ¿no? En estas tres primeras líneas ya se había respondido a la pregunta, ¿no? Por la diversidad y la coexistencia. Veamos las otras, ¿por qué no? ¿Por qué no la A? Ser básicamente monolingüe, esto es contrario a lo que se está señalando, ¿no? Nuestra cultura, nuestra literatura se sostiene sobre la base de la diversidad, ¿no? Y esto tal vez merece una puntualización para comprenderlo con profundidad, ¿no? No nos olvidemos que cuando nosotros hablamos de literatura peruana, estamos hablando de una idealización, ¿ya? Porque como tal, no existe la literatura peruana, sino lo que existe son las literaturas peruanas. ¿Por qué? Porque el multilingüismo, ¿sí?, que nos caracteriza, lo que nos entrega en el fondo son diversas tradiciones literarias, ¿ya? Porque si entendemos que cada tradición literaria es la expresión de una cosmovisión a través de una lengua, entonces eso nos permite comprender que cada lengua tiene su propia interpretación. Y si hablamos de, vamos, creo que, si no me equivoco, ¿no? Los lingüistas me van a corregir, creo que tenemos más de 40 lenguas originales, ya podemos nosotros entender la enorme diversidad literaria, ¿no? Porque cada una de esas lenguas tiene, así como en el castellano, ¿no? Tenemos los poemas, los cuentos, las novelas, pues cada lengua, el Ashaninka, el Awaruna, el Aymara, el Shipibo, cada una de ellas tiene sus relatos, sus mitos, sus leyendas, sus oraciones, sus cantos, sus rezos, es decir, cada una tiene una enorme biblioteca donde expresan su visión del mundo, ¿no? Es decir, su propia literatura. Entonces, sobre la base de eso, podemos entender la enorme diversidad de nuestra literatura en el fondo, ¿no? Entonces, eso va totalmente en contra de lo que es la, ¿no? Monolingüe no encaja en nuestras características. B. La preponderancia de la literatura moderna sobre la tradición oral, ¿no? Em, claro, aquí obviamente ya es una cuestión interpretativa, ¿no? Acá tal vez la pregunta, esta alternativa es un poquito, este, digamos, se puede discutir, ¿ya? Pero se está refiriendo al hecho de que en el fondo todas estas tradiciones, ¿no? Coexisten, ¿no? Coexisten, ¿no? Es decir, la tradición moderna, que se sostiene no solamente en el castellano, sino en la escritura, coexiste con la tradición indígena que se desarrolla o se expresa a través de la oralidad, ¿no? Coexiste, ¿no? Entonces la B es incorrecta porque dice preponderancia, es decir, que nuestra literatura, eh, digamos, tiene mayor importancia la literatura moderna sobre la tradición oral. Y eso, por supuesto, que no es cierto, ¿no? Lo que existe en nuestra literatura es una jerarquización, que esa es otra cosa, ¿no? Hay una jerarquía de la tradición castellana sobre todas las demás, pero es una jerarquía
sostenida principalmente por una cuestión política y una cuestión histórica. No hay una naturaleza, ¿no?, que discrimine, ¿no?, la relación entre las diversas tradiciones literarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, la B es incorrecta, ¿no? No hay una preponderancia en sí, ¿ya? Estas tradiciones coexisten, conviven, se alimentan, ¿no? Y, eh, y se desarrollan, eso es lo más importante, ¿no? Continúan vivas, ¿no? Continúan gestando, ¿no?, productos literarios, ¿no?, en cada una de esas tradiciones. La C dice la ruptura con las formas literarias europeas tras la independencia, ¿no? Sí, se da la independencia, pero no se produce una ruptura con las tradiciones europeas, ¿no? No es que nuestra literatura a inicios del siglo XIX abandone, ¿no?, todo lo que es la tradición europea y se aboque solamente a la nativa, ¿no?, sino que hay una coexistencia conflictiva, sí, pero al final están presentes. D. Refleja la uniformidad en las expresiones culturales del país. Refleja la uniformidad. Esto es contrario al concepto de heterogeneidad, que es precisamente lo que caracteriza nuestra literatura, ¿no? La heterogeneidad que describe no solamente la diversidad, sino esa relación conflictiva de esa diversidad, ¿ya? Porque puede haber una diversidad armónica, ¿ya? Una diversidad en la que las expresiones coexisten, ¿no?, equilibradamente, ¿no?, como en un ecosistema, pero nuestra realidad es, por el contrario, es conflictiva, ¿no? Esa diversidad entraña, ¿no?, tensiones, ¿no?, principalmente por la cuestión de la tradición castellana. Entonces no hay una uniformidad en las expresiones culturales, ¿no? Todo lo contrario, hay heterogeneidad, ¿no?, como el concepto que se define, ¿no? Entonces, por eso, la clave es la I. Muy bien, no sé si hasta hay alguna pregunta, duda o algún aspecto que se pueda ahondar, tal vez. Muy bien. Ujú. Ya, vamos entonces con la pregunta 2. ¿Ya? La pregunta 2 dice, con respecto al valor de verdad de los siguientes enunciados sobre las épocas de la literatura peruana, dice, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Sobre las épocas, ¿no? Aquí la clave es la B. A ver, veamos los enunciados. Dice, la época prehispánica se caracteriza por la transmisión oral de relatos y mitos propios de las culturas andinas. Claro, nosotros vemos la época prehispánica, ¿no?, el mismo nombre, ¿no? Prehispánico, ¿no? Es un nombre que ya sitúa ese periodo anterior a un punto desde donde se mira, ¿no? Hay una, ya hay una delimitación implícita, ¿no? Y ese mundo prehispánico, ¿no?, es el que congrega, ¿no?, a todas las expresiones que se desarrollaron antes de la llegada de los españoles y todas tienen un rasgo en común, ¿no?, que se desarrollan a través de la oralidad, ¿no? A través de la oralidad. Entonces, en ese sentido, esto es verdadero. 2 dice, durante la época colonial, la literatura en lenguas originarias desapareció por completo debido a la imposición de la cultura occidental, ¿no? Hubo, sí, un enfrentamiento o em, digamos, un ataque, ¿no?, contra las lenguas originarias desde el centro de la cultura castellana, ¿no?, con un ánimo claro de, eh, no sé si extinguirlo, pero sí disminuirlo, ¿no?, marginarlo, ¿no?, apartarlo. Pero aquí lo que invalida la alternativa es que dice por completo, ¿no? Desapareció por completo. Eso no es cierto, ¿no? Eso, la literatura quechua y todas las demás continúan vivas, continúan vigentes, ¿no? En el periodo colonial estuvieron, ¿no?, este, existiendo, pero claro, dentro de ese régimen de represión y de imposición, sobre todo, ¿no? Ujú.
Muy bien. Y la 3 dice, en la época republicana la literatura peruana asimiló influencias extranjeras sin dejar de lado la tradición andina. En la época republicana, correcto, ¿no? Nuestra literatura siguió asimilando, ¿no?, las influencias extranjeras, pero también, ¿no?, empieza a rescatar la tradición andina, ¿no? Es decir, empieza a desarrollarse esta asimilación de tradiciones, que es lo que va a caracterizar sobre todo nuestra literatura moderna, nuestra literatura actual, ¿no? Esta suerte de síntesis o de sincretismo, mejor dicho, ¿no? Que es lo que va a surgir a partir de esa tradición moderna, esa tradición eh, andina, ¿no? Que se va a alimentar. 4 dice, la conquista española representó una ruptura con la producción literaria prehispánica, dando lugar a un proceso de interrelación cultural conflictiva. Eso es cierto, ¿no? Claro, llegan los españoles y de la noche a la mañana se impone una tradición, la castellana, y se impone como hegemónica, ¿no? Y la literatura también, ¿no? Y es más, ¿no? La literatura se emplea inclusive hasta como instrumento de dominación, ¿no? Como instrumento de colonización. Entonces hay un ejercicio y hay una violencia política, ¿no?, que se ejerce a través no solamente de la lengua, ¿no?, sino también de las expresiones literarias, ¿no?, del discurso literario, ¿no? Entonces hay una relación conflictiva, ¿no?, entre el castellano y todas las demás lenguas. Y vale señalar, ¿no?, una interrelación conflictiva que hasta hoy en día permanece, ¿no? A través de diversos prejuicios, ¿no?, estigmas, ¿no?, con los que muchas veces se degradan, ¿no?, aquellas expresiones que no pertenecen a ese centro castellano, urbano, moderno, ¿no?, que es con el que se suele identificar el- digamos, entre comillas, una literatura de élite, ¿no? Muy bien, entonces, sí, esta es la clave. Entonces, la pregunta 2. Vámonos a la pregunta 3. ¿Sí? Vamos a ver, pero si hay alguna pregunta hasta acá, ¿ya? Si tienen alguna duda, es más, si ahorita se les ocurre alguna pregunta sobre la semana 8, igual, plantéenla, ¿ya? No piensen, el profesor lo voy a interrumpir, no, no, ustedes, acá lo importante es absolver sus dudas, ¿ya? Veamos la pregunta número 3, ¿no? Dicen comentarios reales de los incas. Estamos hablando ya de Garcilaso, ¿no? Entre los propósitos más importantes que expone el Inca Garcilaso de la Vega para la creación de esta obra tenemos, es decir, nos está diciendo cuál fue el motivo de por qué Garcilaso de la Vega escribió comentarios reales de los incas, ¿no? La respuesta es la C, ¿no?, donde dice que resaltar la grandeza de la civilización inca y enmendar los errores de otros cronistas. Sí, esa es la motivación principal de Garcilaso, ¿no? Garcilaso quiere eh, exaltar y rescatar la civilización inca, ¿ya? Porque Garcilaso, ¿no?, está en medio de una época en donde hay un discurso muy fuerte desde la corona española, donde se trata de dibujar este, entre comillas, ya, nuevo mundo, eh, como un espacio de barbarie, ¿no?, como un espacio de salvajes, ¿no?, que era el discurso que construye la corona española para encontrar así un motivo que justifique la conquista, ¿no? Una suerte de motivo de evangelizar, ¿no? De civilizar, ¿no? Entonces necesitaban ese tipo de discurso, ¿no? Entonces Garcilaso responde a esa marea de que difama, ¿no?, la cultura prehispánica, y Garcilaso busca precisamente corregir esa versión, ¿no? Y por eso critica, cuestiona a los cronistas, ¿no? Y como dice acá, enmienda pues sus errores principalmente, ¿no? Entonces, Comentarios Reales es un texto que no solamente es una crónica, sino también
Tiene un carácter crítico muy, muy, muy eh, fuerte, ¿no? Muy bien, veamos por qué las demás no son ciertas, las demás alternativas. ¿Ya? Dice, a ver, dice la A, dice, dar testimonio de las hazañas de los conquistadores y justificar la colonización del Perú. Bueno, la primera parte es cierta, si pensamos en la segunda parte de los comentarios reales, ¿no? Donde Garcilaso se concentra, ¿no? En la época de la conquista, cuando llegan ya los españoles, y sobre todo se aboca a brindarnos una imagen más, digamos, una imagen heroica, una imagen positiva de los conquistadores, ¿no? Porque ahí Garcilaso está también defendiendo, ¿no? Un valor, ¿no? Y ese valor tiene que ver con la imagen leal del conquistador para la corona española. Y es que, y aquí vamos un poquito al contexto, y es que como sucedió también con el caso del mundo prehispánico, la corona española también, ¿no? Va construyendo una verdad, una historia, digamos, falsa, oscura, en torno a los conquistadores. ¿Por qué? Porque detrás hay cuestiones políticas, ¿no? La corona quiere, digámoslo así en fresco, quiere deshacerse de los conquistadores, porque estos van adquiriendo demasiado poder, ¿no? Y la corona teme que en algún momento los conquistadores se desprendan de la corona y formen aquí su propio reino, su propio imperio, ¿no? Entonces, por eso trata de desplazarlos y crea, ¿no? Muchas historias falsas, como la que, por ejemplo, con la cual se acusó, ¿no? Al padre de Garcilaso de la Vega, ¿no? Al capitán Garcilaso se le acusó de traidor, ¿no? De traidor a la corona española, ¿no? Y Garcilaso, entre otras imágenes de los conquistadores, trata de defender la imagen de su padre, sobre todo, ¿no? De justificar, ¿no? Que ese es su padre. Entonces, esta primera parte del enunciado es verdadero, como les digo, ¿no? Pero la segunda parte es falsa, ¿no? Porque Garcilaso en ningún momento busca justificar la colonización del Perú, ¿no? No es el propósito de los comentarios reales, ¿no? Esto quiero remarcarlo así, ¿ya? Entonces, ahí está lo falso. B. Dice, exponer de modo histórico los sucesos de la conquista de una perspectiva española. Esta es la parte equivocada del enunciado, ¿no? Sí, Garcilaso quiere exponer, ¿no? De modo histórico los sucesos de la conquista, sí, quiere hacer historia, y desde su propia experiencia y conocimiento, Garcilaso trata de desarrollar un discurso ordenado, disciplinado, para dar validez a lo que él está narrando sobre el pasado, ¿no? Cita fuentes, cita testigos, cita etcétera, ¿no? Obviamente, al final no tiene una enorme rigurosidad de Garcilaso, ¿no? Eso claramente, ¿no? Un historiador lo puede muy bien delimitar, ¿no? Cuáles son las grandes falencias de Garcilaso y cuáles son inclusive hasta sus propios prejuicios, ¿no? Pero de que Garcilaso quiere narrar ese pasado, eso es claro, ¿no? En la crónica. Lo que invalida, repito, es que él pretenda situarse en la perspectiva española, ¿no? Para esto, por ejemplo, se me viene a la mente esa famosa anécdota de Garcilaso, cuando Garcilaso observa una escena, la narro rapidísimo, ¿no? Una escena en la que unos indígenas habían estado escarbando en el suelo y de pronto encuentran un objeto y los indígenas empiezan a alegrarse, ¿no? Efusivos, y los españoles que estaban por ahí también empiezan a alegrarse efusivos. ¿Y qué era lo que habían encontrado? Creo que era un objeto de oro, ¿ya? Y entonces Garcilaso dice, ¿no? Los incas se alegran, o los indígenas se alegran, porque es la huaca, o sea, desde su punto de vista, ¿no? Es esta suerte de divinidad, ¿no? De Dios. Y en cambio los españoles lo ven desde su codicia, ¿no? Entonces Garcilaso al describir esa escena, él termina diciendo, ¿no? Yo lo parafraseo, ¿ya? Dice, yo miro desde los dos ojos, dice, ¿no?
Es decir, Garcilaso se sitúa no en uno ni en otro, sino se sitúa en el medio, ¿no? Como mestizo que es, ¿no? O como mestizo que él propone, ¿no? Que es. Entonces, no, él no asume una perspectiva española únicamente. La D dice, establecer como superior a la cultura europea frente a la civilización. Ya esto queda claramente descartado, ¿no? Ni Garcilaso trata de situar la cultura europea como superior, ni tampoco trata de situar la cultura inca como superior a la europea. Simplemente el objetivo de Garcilaso es que ese mundo prehispánico, esa cultura inca sobre todo, sea reconocida como una civilización, ¿no? Por eso Garcilaso habla del imperio, ¿no? Y cuando va describiendo en los comentarios, Garcilaso siempre, para ir describiendo, ¿no? La naturaleza de ese imperio, Garcilaso siempre lo compara con el imperio romano, ¿no? Y ahí en ese recurso ilustrativo termina Garcilaso sosteniendo su tesis en realidad, ¿no? Que es, ¿no? Ese mundo es una civilización, pero no trata de imponerla como superior, ¿no? Necesariamente a la otra, ¿no? Ajá, muy bien. La D, ¿por qué no la D? Dice, establecer como superior a la cultura, la D, perdón, realizar una comparación entre la primitiva civilización inca y la superior cultura europea. Em, no, Garcilaso, claro, Garcilaso establece una comparación, pero no con el ánimo de establecer una suerte de superioridad, ya de una y otra. Este enunciado va más o menos en el sentido del anterior, ¿no? Que hay una idea de superioridad, ¿no? Y no es así, ¿no? El Garcilaso simplemente lo que hace es situarse desde la mirada de ambos, ¿ya? Y relatar los hechos desde esa mirada, nada más, ¿no? No hay en ningún momento una actitud que busque justificar, ¿no? La superioridad de uno sobre el otro, ¿no? La E dice, narrar con objetividad los eventos históricos sin involucrar su experiencia personal. Esta primera parte es verdadero, Garcilaso quiere narrar con objetividad, ¿ya? Pero obviamente eso, saliéndonos un poquito ya de la obra, eso no es cierto, ¿no? Garcilaso tiene muchos intereses en la manera como está narrando, en la manera como va presentando, ¿no? Muchos, por ejemplo, hablan de Garcilaso, ¿no? Cuando enumera a los incas, ¿no? Lo hace claramente con una intención de tratar de destacar una línea, ¿no? Que es con la cual él también está afiliado por ser descendiente de la madre, ¿no? Entonces, hay en ese sentido repito, un prejuicio, un interés, ¿no? De Garcilaso a la hora de cambiar la historia. Entonces, objetivo, Garcilaso no lo es. Pero de que pretende serlo, pretende, ¿no? Lo que de todas maneras invalida esta alternativa es que él sí involucra su experiencia personal, ¿no? Es más, ¿no? Garcilaso recurre a su experiencia personal como una de las fuentes de validación de los hechos que él está narrando, ¿no? En varios pasajes Garcilaso es personaje, ¿no? Garcilaso es personaje, ¿no? Como esa famosa escena en la que Garcilaso, si mal no recuerdo, junto a su tío, dice, observa, ¿no? Cómo los indios, ¿no? Pasaban delante, ¿no? En camino, pasaban derrotados, ¿no? Entonces, esa escena, por ejemplo, es narrada desde la propia experiencia de Garcilaso y Garcilaso está ahí, presente, como testigo. Entonces, sí hay una experiencia personal que es la que alimenta, ¿no? Los pasajes de los comentarios reales, ¿no? De comentarios reales. Ujú. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta por acá. Vamos con la 4, ¿no? Vamos con la 4. Si hay alguna duda, em, ah, ya. A ver, por acá. Ya. Ya, muy bien, ¿sí? Ujú. Ya. Seguimos entonces, no hay problema. 4. La clave de la 4 es la A.
A ver, ¿qué dice el enunciado? Dice, con respecto al siguiente fragmento de la primera parte de los comentarios reales de Garcilaso, marque la afirmación correcta. Bueno, acá la pregunta es muy abierta, ¿no? Nos pide cotejar, ¿no? El enunciado con el fragmento. Muy bien, entonces el fragmento dice, para atajar esta corrupción, me sea lícito, ¿no? Corrupción se refiere a una alteración que ha sufrido, que ha habido, ¿no? Me sea lícito, pues soy indio, que en esta historia yo escriba como indio con las mismas letras que aquellas tales dicciones se deben escribir, ¿no? Hasta ahí lo que Garcilaso está diciendo es, yo tengo derecho, ¿ya? A corregir esos errores porque soy indio y escribo como indio, es decir, sé, en otras palabras, ¿no? De manera implícita, yo sé el quechua, ¿no? Porque ahí está marcándole una diferencia, ¿no? Todos los cronistas españoles saben quechua, sí, porque lo aprendieron como segunda lengua. En cambio, para Garcilaso el quechua es su lengua materna. Entonces, eso es lo que Garcilaso, por ejemplo, está situando ahí como em, característica que valida, ¿no? Su autoridad delante de los demás, ¿no? Entonces, ahí en las tres primeras líneas ya se respondió la clave, ¿no? Pero termina el fragmento y dice, ¿no? Y no se les haga de mal a los que las leyeren ver la verdad presente en contra del mal uso introducido, que antes debe dar gusto leer aquellos nombres en su propiedad y pureza, y porque me conviene alegar muchas cosas de las que dicen los historiadores españoles para comprobar las que yo fuere diciendo, y porque las he de sacar a la letra con su corrupción, como ellos las escriben, quiero advertir que no parezcan que me contradigo. O sea, en otras palabras, Garcilaso está diciendo ahí que va a corregir a los cronistas que hayan corrompido, ¿no? El uso del quechua, ¿no? Muy bien, entonces Garcilaso está criticando las traducciones. Por eso la clave A es la alternativa, ¿no? Porque eso es lo que hace Garcilaso acá, critica. Muy bien. ¿Por qué no la B? Garcilaso exalta su origen para otorgar fidelidad a las historias narradas. Garcilaso no exalta su origen. A ver, para otorgar fidelidad a las historias narradas. Mm, Tal vez diríamos que exalta su origen, quizá podríamos interpretar eso por el hecho de que él exalta que él sabe quechua desde que nació, ¿no? Entonces, quizás por ahí podríamos ir porque sí, él exalta su origen, pero lo que invalida en tal caso esta alternativa es que él diga que eso le da veracidad a la historia narrada. Eso no lo dice ahí. Eso no lo dice. Él solamente está diciendo que sabe quechua, que lo aprendió y que eso le da autoridad para corregir a los demás. Pero no está diciendo en ningún momento que como yo sé quechua, entonces lo que te estoy contando es verdad. En ningún momento lo dice o crea esa asociación. Entonces, esta parte no es cierta. C. Dice, los cronistas españoles cuestionan la crónica de Garcilaso de la Vega. Eh, claro, pero ahí hay un pequeño detalle, ¿no? Que la pregunta nos está indicando que el enunciado que se identifique aquí como clave tiene que relacionarse con ese fragmento. Entonces, sí, muy posiblemente cronistas españoles hayan cuestionado a Garcilaso, pero eso no se observa acá. O sea, aquí no se dice quién o cómo contradijo a Garcilaso, ¿no? Además, sería imposible, ¿no? Porque se supone que estos comentarios reales y sería imposible que alguien lo haya criticado antes de que se publique comentarios reales, ¿no? Así que de por sí esta pregunta es ya bastante lejana, ¿no? O esta alternativa. D. Los autores o el autor pretende escribir toda su obra en quechua para demostrar autoridad. Bueno, no lo dice acá. O sea, solamente García se está diciendo yo soy quechua y los españoles no, yo los voy a corregir, ¿no?
y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ningún momento Garcilaso está diciendo que quiere escribir toda su obra en quechua, ¿no? Ni siquiera lo hace y mucho menos lo expresa, ¿no? Y mucho menos aquí en este fragmento se está diciendo algo así, ¿ya? Ujú. Muy bien. ¿Por qué no la D? Dice, el autor pretende escribir toda su obra en quechua para demostrar su autoridad. Ya esto ya lo habíamos marcado, como no. Y la 5 dice, el cronista peruano pretende demostrar su filiación española e indígena. Bueno, eso podría ser cierto si es que viéramos el libro completo. Es decir, si consideráramos todo comentarios reales, ¿no? Pero em, en el fragmento no se expresa esa idea, ¿no? O sea, no hay manera de interpretar esta idea a partir de este fragmento. ¿Ya? Entonces, por ese motivo no es la clave y la clave que nos queda entonces la A. Ujú, ujú, muy bien. Seguimos entonces. Recuerden si hay alguna pregunta, alguna duda, inmediatamente, ¿ya? Ujú, muy bien. Muy bien. Vamos con las 5. Ya vamos con las 5. A ver un segundito. Ya, la 5 dice, eh, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado respecto al contexto del surgimiento del costumbrismo. Ya salimos de Garcilaso y ahora ingresamos al periodo costumbrista, ¿no? Que es dentro de nuestra literatura el primer movimiento que surge en el periodo republicano, ¿no? Muy bien. Y entonces dice, ¿no? Inicio de la República, la literatura peruana estuvo marcada principalmente por, acá la clave es la B, dice, por la exposición a ideologías liberales y capitalistas en contraste con las realidades sociales peruanas. Claro, esto tiene que ver con el contexto donde surge el costumbrismo. Eh, Se da la independencia y hay un conflicto político que trasciende a lo social también, ¿no? Un conflicto entre, digamos, grupos conservadores, monárquicos, hispanistas, ¿no? Aristocráticos, y grupos más liberales, criollos, eh, em, digamos, modernos, ¿no? Hay un conflicto y ese conflicto es el que va a marcar este periodo, ¿no? Como uno de los más tormentosos de nuestra historia. En medio, alrededor de ese conflicto es donde empiezan a surgir, ¿sí? O empiezan a aparecer capitales, capitales extranjeros. Francia, Inglaterra, Estados Unidos posteriormente, ¿no? Van a influenciar no solamente a través de el capital, el dinero, sino también a través de sus costumbres, ¿no? Que van a ser también asimiladas. Entonces, ese es el contexto en el que se va dando el costumbrismo, ¿no? Y eso es lo que en gran medida va también a marcar lo que hace un momento señalábamos, ¿no? El carácter este, moralista del costumbrismo, ¿no? Porque para que el costumbrista, digamos,
este, cuestione las costumbres o las juzgue, lo va a hacer desde una postura. ¿Sí? Y esa postura muchas veces tiene que ver con ideologías, con temas políticos y también, por supuesto, con, ¿no? Conflictos sociales, ¿no? Todo eso es lo que marca sobre todo el contexto del costumbrismo. Muy bien, la A. ¿Por qué no la A? Dice, la consolidación de un Estado fuerte y centralizado, ¿no? Que promovió la producción literaria culta y en castellano. Bueno, esto es totalmente lo opuesto de lo que ocurre a inicios de nuestra república. Al inicio de nuestra república tenemos un Estado totalmente incipiente, débil, resquebrajado por los conflictos políticos, ¿no? Eh, que no, digamos, tiene como objetivo la promoción literaria, ¿no? Así que se aleja totalmente esta alternativa. La C dice, el auge de la economía peruana tras las guerras de independencia que permitió el florecimiento cultural. Bueno, acá hay dos detalles que invalidan esta alternativa, ¿no? Uno, que después de la independencia no se produce un auge económico, ¿no? El auge económico viene mucho después, ¿no? Los 40, más o menos, ¿no? A mediados del siglo XIX. Pero en los primeros momentos de la República, la situación es un, es un marasmo, es un caos total, que de ninguna manera permitió el florecimiento de una cultura, ¿no? El florecimiento cultural, ¿no? Lo que surge es, en este caso, lo que se impone es el costumbrismo, ¿no? Como discurso literario en el caso. Así que por ese lado, esta alternativa no va. La D dice, la homogeneidad cultural lograda tras la independencia que unificó las expresiones literarias, ¿no? Bueno, esto cae absolutamente porque se aleja no solamente de esta pregunta, sino se aleja de inclusive lo que viene a ser la literatura peruana, ¿no? Y la cultura peruana, ¿no? Una heterogeneidad, ¿no? Y acá habla de homogeneidad. Entonces, de ninguna manera va, ¿sí? Y la E dice, una literatura muy crítica hacia la sociedad colonial que refleja exclusivamente la visión anticriolista. Eh, bueno, acá lo que invalida esta alternativa, porque la primera parte es cierta, cuando inicia nuestra vida republicana, todos están de acuerdo en una sola cosa, en olvidarse de la colonia. La segunda parte del enunciado es lo que invalida esta alternativa, ¿no? Porque, claro, están presentes estas dos tendencias, ¿no? El anticriolismo y el criolismo, vamos a decirlo. Eh, pero es el criolismo, en realidad, el que se va a imponer, si podemos decirlo así, ¿ya? Frente al anticriolismo. Y eso es lo que va a marcar, sobre todo, el devenir de nuestra literatura, ¿no? El carácter criollo, popular, ¿no? Ese mundo de la clase media en la que se va a desarrollar el discurso costumbrista, ¿no? Muy bien, entonces dejamos ahí las 5, la, las 5 y nos vamos a la 5. Acá creo que se han equivocado, a ver, déjame ver 5. Ah, ya, las 5 las 6, ¿no? Acá se han equivocado, en vez de ponerle 6 le pusieron 5. Ya, obviamente es un error, ¿no? Muy bien. Buenos días, Mariana. Buenos días, perdona, disculpa. Buenas noches, Mariana. Estábamos acá revisando algunas preguntas y de paso íbamos absolviendo alguna duda. Entonces, si tú tienes alguna pregunta, eh, abre el micrófono y plantéala o escríbela en el chat. ¿Ya? No, no hay ningún problema si se trata de otra semana u otro tema. ¿Ya? Lo importante es absolver las dudas. ¿Sí?
Así que siéntete libre de abrir el micrófono y plantear tu inquietud, ¿ya? Eh, muy bien, muy bien. Entonces yo voy siguiendo, ¿ya? Con la descripción de estas preguntas de la semana 11, ¿no? De la semana 11. Entonces, dice, ¿no? El enunciado. El tono empleado en el fragmento del poema El ministro y el aspirante de Felipe Pardo Aleaga se caracteriza principalmente por ser aspectos propios de la literatura costumbrista, ¿no? Es decir, hay dos características que están presentes acá. A ver, vamos a leer el texto de Felipe Pardo. Muy bien, dice, no es posible estar mejor, el amor al orden cunde, la hacienda va de primor y la instrucción se difunde. Gobierno tan bienhechor forzoso será que funde la gloria de este hemisferio. Como está entrecomillado, quiere decir que alguien está hablando y está alabando, ¿no? El gobierno, ¿no? Claro, el contexto de la época obviamente es todo lo contrario, ¿no? Es un gobierno que el autor descalifica, ¿no? Entonces, obviamente está hablando de alguien, ¿no? Que está alabando al gobierno, ¿no? Entonces termina la estrofa diciendo, ¿no? Este ocupa un ministerio, ¿no? Es decir, la persona que está hablando habla así, ¿por qué? Porque está trabajando para el Estado, ¿no? Entonces no va a ir en contra de lo que le da de comer, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Luego la segunda estrofa dice, ¿no? Esto se lo lleva el diablo. El desorden que se nota no lo ataja ni San Pablo. La hacienda está en bancarrota y, o no sé yo lo que hablo, o hace este gobierno idiota del país un cementerio. Esto dice otra persona, que es totalmente opuesto a lo anterior, ¿no? Lo anterior alababa al gobierno y este, por el contrario, lo está criticando. Pero esta estrofa termina diciendo, ¿no? Este quiere un semen, perdón, este quiere un ministerio. Claro, entonces lo que nos está diciendo es, claro, este critica al Estado porque lo que quiere es que le den, ¿no? El trabajo en un ministerio. Entonces ahí lo que Felipe Pardo está mostrándonos es cómo actúa esa sociedad, ¿no? Tratando de encontrar su beneficio, ¿no? Individual, particular, ¿no? Y de ahí es de donde toman esas posturas, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Muy bien, vamos a ver las alternativas, ¿ya? Aquí la clave es la A, dice, ¿por qué? Por ser satírico y crítico frente a la política de su tiempo. Claro, es satírico porque tiene un carácter, este, humorístico, crítico, y ahí es donde surge esta contraposición, ¿no? Entre el que quiere el ministerio y en el que ya lo tiene. Y al confrontar, ambos están describiendo la misma realidad, pero lo hacen desde sus propios intereses, ¿no? Entonces, para uno, esa realidad está bien, y para el otro, esa realidad está mal, ¿no? Y ahí es donde se plantea esas dos perspectivas, ¿no? Entonces, sí hay un tono satírico y hay un tono crítico, ¿no? Porque en el fondo, implícitamente, se está cuestionando cómo son esas personas, ¿no? Es decir, actúan por conveniencia. Eso es lo que señala. Muy bien. La B, neutro e imparcial con una perspectiva. Esto es totalmente contrario a lo que es el costumbrismo. El costumbrismo no es neutro, no es imparcial, toma una postura, ¿ya? ¿Sí? Y su descripción, si bien es realista, no pretende ser objetiva precisamente. ¿Por qué? Porque emiten juicios, ¿no? Emiten valoraciones. Y en ese sentido ya hay una toma de posición ahí, ¿no? C, lírico y nostálgico evocando un pasado glorioso, ¿no? Bueno, el costumbrismo no evoca propiamente el pasado, ¿no? Mucho menos para engrandecerlo y nada por el estilo, ¿no? Lo que hace es concentrarse en el presente,
¿no? El costumbrismo, o sea, se centra en lo que se está dando, lo que se está desarrollando, ¿no? Los personajes que conviven, ¿no? Eso es en lo que se centra el costumbrismo, ¿no? Entonces no hay una visión nostálgica, no hay un tono evocatorio, mucho menos con un pasado que el costumbrismo exalte como glorioso, ¿no? Ninguno de los dos, ni el anticriollismo ni el criollismo, ven ese mundo como glorioso, ¿no? Entonces, de todas maneras, la C sale volando, ¿no? No tiene nada que ver. La D dice, heroico y solemne exaltando la patria y sus líderes. No es ni heroico ni solemne, ¿no? Ya vemos que claramente hay una sátira, entonces aquí de ninguna manera puede haber este tono, porque está criticando, o sea, no están mostrando que tengan una actitud heroica o sobresaliente. Y la E triste y elegíaco, ¿no? Acá la sacan a la primera, ¿no? Porque definitivamente no hay un tono de tristeza, ¿no? Aquí en estas dos estrofas, ¿no? Mm, Ajá, muy bien. Muy bien, vamos bueno, a las 7 ya la trabajamos, ¿sí? La hemos comentado 2 veces, ¿sí? Así que nos vamos directamente a la 8. Ya no sé si hay hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, tal vez de otra semana, otros temas. Ya, muy bien. Vamos entonces a ver la pregunta número 8. Muy bien. Dice, Manuel Asensio Segura es reconocido como el padre del Teatro Nacional debido a su capacidad para retratar con fidelidad a la sociedad limeña de su época. Se puede afirmar que se le atribuye este título principalmente es decir, ¿por qué a Manuel Asensio Segura se lo cataloga como el padre del Teatro Nacional? Esa es la pregunta. Entonces la clave aquí es la A. ¿Por qué? Porque en su obra se representan los personajes criollos de clase media, ¿no? Y sus costumbres, ¿no? Sobre todo. Porque al retratar las clases medias, él se convierte en el padre del teatro peruano, en el Teatro Nacional. Para esto hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que la visión de lo peruano, ¿ya? No es algo que haya existido siempre en nuestra historia, ¿ya? Esa visión con la que hoy, por ejemplo, definimos lo peruano, ¿no? A partir de la diversidad cultural, sobre todo. Eso no existía en el siglo XIX, ¿no? El concepto de Perú, ¿ya? Se definía por lo criollo. Ahí lo quechua, las demás culturas no tenían nada que ver con la noción de lo peruano, ¿no? Sino lo peruano era lo criollo, punto. Entonces, desde esa perspectiva, ¿ya? Eh, Manuel Asensio Segura contribuye, ¿sí? A fortalecer esa imagen nacional del Perú, ¿ya? Porque se enfoca en estas clases medias, ¿sí? Criollas, ¿no? Que se van fortaleciendo, ¿ya? A medida que avanza la modernidad. Y son estas clases medias precisamente las que luego van a engrosar, ¿no? De los movimientos, ¿no?
que se van a dar en el siglo XX, ¿no? Y que van a configurar, sobre todo, ¿no? el Perú, ¿no? Del siglo XX. Entonces, aquí Manuel Asensio estaba apuntando precisamente a ese ingrediente clave de nuestra identidad nacional, ¿no? Por eso él es el padre del teatro peruano, ¿no? Porque en sus obras cultiva nuestra identidad, ¿no? O la identidad de lo peruano en el siglo XIX, ¿no? ¿Por qué no la ve? Mis incorporación de elementos trágicos. Bueno, elementos trágicos, por ejemplo, si vemos Ñacatita, ¿no? Elemento trágico. eh, bueno, lo más terrible que se ve ahí es cuando votan a Manuel, ¿no? ¿No? Lo más terrible, ¿no? Pero de ahí eh, no hay elementos trágicos, ¿no? O sea, no, por ahí es por donde se puede eliminar esta alternativa. Tono épico, tampoco me parece, ¿no? Porque la sátira, la burla, o sea, es mucho más fuerte que cualquier otra expresión, por ejemplo, en Ñacatita, ¿no? Lo estoy tomando como referente. ¿Por qué no la sé? Dice, la adaptación del teatro clásico, ya desde aquí, cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el costumbrismo no sigue el patrón establecido por el teatro clásico, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Felipe Pardo componga la obra en 4 actos, lo cual ya difiere de los parámetros clásicos de los 3 actos, por ejemplo. Entonces, ese, por ejemplo, es un caso en el que podemos ver que él no se adapta, ¿no? Al teatro clásico de ninguna manera. D. Preferencia por representar personajes pertenecientes a la aristocracia, ¿no? Aquí totalmente válida esa alternativa porque, como estábamos comentándolo hace un momento, el interés principal del costumbrismo es el retrato de las clases medias, ¿no? Un grupo que está empezando a inicios de nuestra república, está empezando a adquirir mayor protagonismo, no solamente político, sino económico, social, ¿no? Y qué es lo que, cultural, ¿no? Y qué es lo que va a ir configurando nuestra nacionalidad, ¿no? Entonces, no es la C, ¿no? No hay filiación tan clara con el teatro clásico. Eh, D, dice, preferencia por representar personajes pertenecientes a la aristocracia. Ah, ya este no, pues no, sí, justo de esto estábamos hablando. No, porque se centra en las clases medias. Ese es su centro, su interés. Y la E dice utilización de un lenguaje formal y culto que contrasta con las expresiones populares del nivel siglo XIX. Eh, oh, ya, acá hubiera sido verdadera si era al revés, ¿no? Utilización de expresiones populares que contrastan con un lenguaje formal y culto. Eso hubiera sido la forma para que la E sea clave. Pero como está al revés, no está enfatizando sobre todo el aspecto de que eh, eh, tiene, ¿no? El costumbrismo una base en la tradición popular, ¿no? Las expresiones populares, como dice ahí. Muy bien. Ujú. Seguimos. Y no, creo que aquí ya se acabó. Son las ocho preguntas, ¿no? Ajá, correcto. Muy bien. Hemos entonces revisado todas las preguntas de esta semana. No sé si ustedes tendrán alguna duda, alguna inquietud. Ujú.
Muy bien, entonces, bueno, voy a dejar acá. Si hay algún aspecto que ustedes deseen profundizar de esta o de las siguientes semanas, no duden por favor en abrir el micrófono o plantearlo por el chat para poder conversar al respecto, ¿no? Ujú. Mientras yo voy a encender la cámara ya, ahí, sí, para que ustedes puedan absorber o plantear sus dudas. Ya, muy bien, ahí me pregunta, bueno, me pide, ¿no? Mariana dice que si podría hablar sobre Jorge Luis Borges, ¿no? Sus características, ¿no? Las características de Borges, ¿no? Claro, por supuesto, a ver, voy a compartir la semana, ¿ya? Borges es la semana 9, ¿no? Borges es la semana 9, vamos por la semana 9. Pero mientras vamos rápidamente señalando un detalle importante, ¿ya? Borges es un autor que marca un punto de inicio, ¿sí? Dentro de lo que va a ser la novela moderna, ¿ya? Y marca un punto de inicio sobre todo porque Borges rompe, ¿no? Con la tradición anterior, ¿no? Una tradición que estaba sobre todo dominada, ¿ya? Por el modernismo y por el regionalismo, ¿ya? Que viene a ser este, ¿no? Esta literatura, digamos, realista, ¿no? Que aborda el problema del campo, las haciendas, ¿no? Etcétera. Entonces, Borges rompe con eso. Rompe con lo temático porque Borges se desentiende ya de esos ámbitos, de esos temas y se enfoca más en las cuestiones perdón, las cuestiones culturales, ¿no? Lo histórico, lo filosófico, lo literario, ¿no? Van a ser sobre todo sus fuentes, desde y con las cuales Borges trabaja, ¿no? Entonces, en ese punto es un iniciador, digamos, ¿no? Ahora, las características de su literatura, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta precisamente desde ese punto de vista, ¿no? Borges está iniciando, ¿no? Está marcando el inicio de un nuevo estilo, de un nuevo lenguaje, de una nueva temática. Entonces, por eso dice acá, ¿no? Borges se destaca como un gran maestro del estilo debido a su concisión y densidad semántica, ¿no? ¿A qué se refieren con concisión y densidad semántica? Lo conciso es aquello que es lo justo, ¿no? Es decir, lo apropiado, lo preciso. Eh, Borges escribe, ¿no? Limpio de adornos, de artilugios, ¿no? De artificios, ¿no? Su lenguaje es, digamos, directo, ¿no? Claro. Y esto Borges se destaca sobre todo porque con ello Borges deja atrás el modernismo, ¿no? Un estilo que impacta enormemente en toda la cultura hispanoamericana, el costumbrismo. Y entonces su estilo, la del costumbrismo, ¿no? Un estilo lírico, muy musical, con muchas figuras, ¿no? Digamos, cae en el artificio, ¿no? Entonces Borges se escapa de eso y plantea una prosa más directa y más clara, ¿no? Concisión, preciso, dice, ¿no? Y la densidad semántica se refiere al hecho de que Borges, digamos, logra condensar en sus textos múltiples ideas, múltiples
referencias, ¿ya? Eh, para esto, por ejemplo, recordemos, ¿no? La fuente de la cual Borges desarrolla su literatura son las fuentes filosóficas, metafísicas, históricas, ¿no? Y eso hace que el texto se cargue enormemente de contenido, ¿no? Porque Borges no solamente reflexiona sobre temas filosóficos, Borges no te cuenta una historia. Prácticamente Borges hace un ensayo filosófico, una reflexión metafísica sobre ciertos temas, ¿no? Entonces todo eso hace que su prosa se recargue de contenidos, de referencias, ¿no? Y es lo que también marca la dificultad de Borges, ¿no? A la hora de leerlo. Y en lo temático, Borges rompe con el realismo anterior y se enfoca en lo fantástico, ¿no? Su literatura es fantástica porque los hechos que narra son escapan a la lógica de la realidad, son impresionantes, son sobrenaturales, quizá podríamos decir, ¿ya? Y con eso vuelvo a decir rompe, ¿no? Porque la literatura anterior estaba marcada por el predominio del realismo, sobre todo, ¿no? Entonces, con Borges salimos de eso y su literatura es fantástica. Con eso inaugura una enorme vía, ¿no? En nuestra literatura. Em, Dice, utiliza muchas referencias bibliográficas apócrifas. A ver, primero hablemos de que Borges sí usa muchas referencias bibliográficas porque cita muchos autores y habla de ellos, habla de sus obras, ¿no? Eh, pero a la par de que Borges pueda citar a Aristóteles, se pueda citar a algún otro personaje conocido con una obra también reconocida, Borges muchas veces realiza referencias apócrifas. ¿A qué se refiere esto? A que Borges muchas veces nos habla de autores o de libros que no existieron, ¿no? Que Borges se los inventa. Eh, ¿Por qué Borges hace esto? Siendo esto una característica muy particular de él. Porque Borges con esos recursos muchas veces trata de, por ejemplo, desarrollar una idea, ¿no? Una reflexión y lo hace a través de las obras de estos autores apócrifos, o porque trata de darle un halo de misterio, un halo de digamos, de intriga, ¿no? A su relato, porque no olviden que en la estructura de sus cuentos, ¿no? Borges desarrolla una estructura policial, ¿no? En la cual encontramos un hecho, una transgresión y una sanción. Hay una búsqueda también, ¿no? Porque hay un enigma que se plantea, ¿no? Y entonces, Borges sigue, ¿no? Esa estructura policial. Y acá dice, los personajes se definen por sus acciones, ¿no? Se refiere a que los personajes, Borges no se detiene a juzgar al personaje, o sea, Borges no es un narrador del siglo XIX, en la que te dices su opinión sobre el personaje y esa es la opinión que el lector va a tomar. En cambio, Borges no, ¿no? Borges se centra en las acciones del personaje, y es lo único que te describe, pero Borges no te juzga el personaje. Deja en tal caso que sea el lector quien juzgue, ¿no? Las acciones de ese personaje, ¿no? Muy bien. Aquí otras características, dice. Ambigüedad entre la realidad y la ficción. Otras características. Borges nos plantea en varios de sus temas cuestionamientos. Ya, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque el carácter de la literatura de Borges es lo filosófico, la reflexión. Entonces, sus temas tienen que ver precisamente con ese tipo de conflictos. Entonces, un tema muy recurrente en Borges es la duda o los límites, ¿no? Entre la realidad y la ficción, ¿no? Para ello, lean ustedes el cuento titulado, por ejemplo, Las ruinas circulares, ¿no? Donde Borges nos plantea, ¿no? La duda que tiene un ser humano en torno a saber si lo que está viviendo es un sueño o no.
Y eso es lo que el autor nos plantea, ¿no? La incógnita, ¿no? Este monje que no sabe si lo que está viviendo es un sueño o no, ¿no? Y que cuando cree que todo es verdad, ¿no? Se lanza al fuego y de pronto se da cuenta que el fuego no lo hace nada, ¿no? Entonces ahí cae en la cuenta de que él no es real, es una mera ficción. Entonces, Borges va jugando, ¿no? Con esta idea de la realidad y la ficción. De igual manera, ¿no? Borges también cuestiona la idea del tiempo, ¿no? Y nos presenta un tiempo que fluye, o se inmoviliza, es decir, el tiempo no es constante, ¿no? Sino que está sujeta, ¿no? A la subjetividad de cada persona, ¿no? En ese sentido, el tiempo no existe. Y Borges lo plantea, ¿no? En sus relatos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este relato titulado este, mm, El milagro secreto, ¿no? Donde Borges lo que nos narra es la historia de un hombre que era un escritor que está próximo a morir, lo van a fusilar, y él le pide a Dios que le dé tiempo para poder componer su obra final. Y, y, y Dios se lo da, ¿no? Cuando el personaje estaba a punto de morir porque el pelotón de fusilamiento ya lo tenía delante e inclusive disparan. En ese momento te queda sorprendido porque no le pasa nada, porque todo se había quedado petrificado, ¿no? Las palomas, las nubes no se movían, hasta la bala había quedado suspendida en el aire. Inclusive él mismo no se podía mover. Y entonces, él aprovecha, ¿no? Aprovecha ese tiempo para componer su poema. Y cuando termina su poema, ¿no? Pone el último punto, ahí todo vuelve nuevamente a fluir, ¿no? Y las aves se mueven, las nubes corren y la bala sigue su trayecto y lo mata. Entonces, con ese relato, a modo de ficción y de juego, Borges nos está planteando un cuestionamiento sobre la naturaleza del tiempo, ¿no? Si el tiempo es, porque claro, por ejemplo, a nosotros nos engaña nuestra percepción, ¿no? Tomamos nuestra percepción como si fuera real, ¿no? Pero eso no necesariamente es cierto, ¿no? Uno ve, por ejemplo, a lo lejos esas famosas ilusiones en las pistas, ¿no? Cuando es una época de calor, ¿no? Pues a lo lejos, charcos de agua. Pero esa es tu percepción, pero no existen esos charcos. Entonces, Borges lo que nos está diciendo es eso, ¿no? El tiempo es mera percepción. En ese sentido, no existe, ¿no? Luego está el tema del caos y el orden. Lo que Borges ahí nos plantea es la complementariedad de estos conceptos, ¿no? Nosotros, en nuestro mundo moderno, o de conciencia moderna, trata de establecer una oposición entre el caos y el orden, ¿no? El caos es lo que identifica la barbarie, ¿no? El mundo deshumanizado y demás, ¿no? En cambio, el orden, ¿no? Está marcando la civilización, ¿no? El mundo del progreso, el desarrollo, ¿no? El orden. Entonces, el mundo moderno se construye así, ¿no? Sobre la base de esa oposición. Claro, Borges no. Borges lo que plantea es que tanto el orden como el caos coexisten y son en el fondo un mismo concepto, ¿no? Esto Borges, por ejemplo, lo desarrolla en un cuento titulado La biblioteca de Babilonia, ¿no? La biblioteca de Babilonia. Lo que nos describe Borges en ese texto es la construcción de una biblioteca. El proyecto era ese, ¿no? Que fuera capaz de albergar todos los libros que se han escrito, todos los que se están escribiendo y todos los que se van a escribir más adelante. Entonces Borges dice, para ese objetivo pues se necesita una biblioteca infinita, con infinitos, vamos a llamarlo módulos, ¿ya? E infinitos pasadizos. Y cada módulo iba a tener estantes donde se iban a poner los libros. Y entonces era una biblioteca, repito, infinita. Entonces Borges dice, casi terminando el relato, dice, ¿no? Aquella persona que ingrese a esa biblioteca nunca va a volver a salir porque se va a perder.
es un laberinto. Y entonces, la biblioteca que se construye con la intención de establecer un orden, termina al final, ¿no? Digamos, claudicando, ¿no? Al caos. Claro, porque la persona que ingresa ahí es como ingresar a un laberinto, ¿no? Nunca más va a poder volver a salir. Entonces, de ese desorden es producto del orden, ¿no? Entonces, hay una correlación entre estas dos fuerzas. Otra característica de Borges o de los temas de Borges es el azar, ¿no? Como un factor en la estructura del universo. Nosotros en nuestro mundo vivimos con la idea de la predestinación, ¿no? Estamos aquí para algo, ¿no? Entonces Borges cuestiona esa idea, ¿no? De que aquí no hay una fuerza superior o divina, ¿no? Que manipule nuestras acciones, sino meramente el azar. Y esto Borges lo describe en un cuento titulado La biblioteca, no, la lotería de Babilonia, o la lotería en Babilonia, ¿no? Que sucintamente es un relato donde se nos describe una empresa que es una lotería. Y esta empresa, que poco a poco va creciendo, lo que hace es apostar con respecto en las decisiones del hombre o de los hombres en la vida diaria. Entonces, el hombre se despierta, ¿qué va a beber? Y ahí es donde vienen las apuestas, ¿no? Café, té, etcétera, no sé. Y se realiza el sorteo y al final el hombre realiza la acción que elige, ¿no? Nuevamente, ¿no? ¿Que le va a echar azúcar o no le va a echar azúcar? Y así, ¿no? Y eso trasladado inclusive a su vida diaria, ¿no? En el trabajo, ¿no? Va a conocer a alguien, lo conoce, no lo conoce, se saluda, no lo saluda, entonces empiezan ahí las apuestas, los sorteos, y entonces la vida de esa persona está en realidad marcada por el azar de la lotería que le va marcando, que le va señalando a este personaje los acontecimientos que va a vivir. ¿Ya? Entonces, no hay nada, eh, digamos, nada premeditado ahí, ¿no? Todo es absolutamente impredecible, ¿no? Eso es lo que nos plantea Borges ahí. Luego, como tema, el valor y la cobardía ante la muerte, ¿no? Eso es algo que se ve en algunos de sus relatos, ¿no? Hay uno que se titula Al Sur, ¿no? Que es la historia de un hombre que vive en la ciudad y que un día decide ir al lugar, este, no era donde nació, al lugar donde sus ancestros, ¿no? De donde venían, sus ancestros eran gauchos. Entonces él va a conocer esos ámbitos y cuando llega se topa en una cantina con uno de los gauchos y el gaucho le busca pleito y el otro trata de apartarse, ¿no? Pero ya hacia el final del relato de pronto el gaucho lo reta, ¿no? Y el otro, claro, teme, ¿no? Por su vida, porque él en su vida ha peleado, ¿no? Y menos todavía con cuchillo. Así que trata de evadir, ¿no? Esa lucha, pero luego él, porque inclusive hasta el gaucho le arroja el cuchillo, para acomodándole el arma, ¿no? Entonces el personaje luego piensa y cae en la cuenta de que em, él tiene que asumir esa responsabilidad que viene del pasado, ¿no? Porque él empieza a recordar a sus ancestros, ¿no? Que eran gauchos. Entonces, eso él lo tiene en la sangre, es como lo que él lo entiende, ¿no? Entonces, eso le da la fuerza, el valor para enfrentar al gaucho, ¿no? Y claro, el relato claramente nos ilustra sobre que el pata va a morir, ¿no? O sea, va a morir, no tiene la menor oportunidad con el otro. Sin embargo, ahí se puntualiza el valor, ¿no? O sea, el valor del sujeto, ¿no? A la hora de asumir su destino. Ahí hay inclusive ya connotaciones trágicas, ¿no? Pero está presente, ¿no? Esa acción del sujeto, ¿no? Asumiendo, ¿no?
su muerte, asumiendo con valor, ¿no? Su muerte. Ujú. Muy bien. Y el doble y los espejos es también unas características o unos temas distintivos de Borges, ¿no? El doble se refiere al personaje que eh, digamos, que se enfrenta a sí mismo, ¿no? Borges tiene, por ejemplo, un pequeño relato que se titula Borges y yo, ¿no? En el cual Borges habla de sí mismo y señala ahí que hay otro Borges. No es el Borges que escribe, es otro Borges, ¿no? Es el Borges de los premios, dice, ¿no? Es el Borges de los textos, el Borges que todos admiran, ¿no? Pero acá hay otro Borges, ¿no? Que es el que escribe, dice, ¿no? El de la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí Borges, por ejemplo, va jugando con esa, eh, digamos, desdoblamiento, ¿no? Con ese desdoblamiento del sujeto, ¿no? Y esto se refleja o se simboliza a través de los espejos como metáforas de la identidad. Eh, sí, en el caso de los relatos de Borges, el espejo siempre va a marcar, ¿no? El reconocimiento del personaje, ¿no? El reconocimiento, la identificación del propio personaje, ¿no? Y eso se vuelve un tópico en Borges, ¿no? Es un tema recurrente en el autor, ¿sí? Muy bien, esas son las características generales, ¿no? De la narrativa de Borges, ¿sí? No sé si quedó claro, tal vez puedo ahondar en algún otro aspecto, ¿no? No sé. Correcto, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Ujú. Muy bien, te agradezco mucho. Muy bien, los demás, no sé si tienen alguna pregunta, María Fernanda. Ya para ir terminando también, ya estamos a pocos minutos. Ujú. Sí, a ver. La pregunta 3 de la semana pasada. Ya, a ver, vamos a descargar la pregunta 3. A ver, era la semana 10, ¿no? A ver, un segundo. Voy a descargar la semana 10. Este debe ser. A ver. Así, acá está, semana 10. Y me dices entonces la pregunta número 3. Aquí está la pregunta número 3, ¿no? Que era una pregunta sobre el argumento, ¿verdad? No, sobre el tema, dice, ¿no? ¿Qué tema de la novela es aludido en el siguiente fragmento? ¿No? Aquí la clave era la E, ¿no? La esclavización de la población haitiana. Y claro, en el caso de la novela, ¿no? El ámbito, el entorno sobre el cual habla es sobre las revoluciones de los esclavos negros, ¿no? Entonces, como tema o subtema, también está mostrándose ahí la vida de los esclavos, ¿no? Entonces, en el caso del fragmento decimos, ¿no? Tinoel no veía la manera de ayudar a sus súbditos nuevamente encorvados bajo la talla de alguien. El anciano comenzaba a desesperarse ante ese inacabable, perdón, retoñar de cadenas, ese renacer de grillos, esa proliferación de miserias que lo más indignados, que los más indignados acababan de aceptar como prueba de la inutilidad de toda rebeldía. Tinoel temió que también le hicieran trabajar sobre los surcos, a pesar de su edad,
Por ello, el recuerdo de Macandal volvió a imponerse a su memoria. Claro, ese punto de la esclavización de la población haitiana se refiere a cómo él va describiendo, ¿no? Eh, Cuando habla de el retoñar de cadenas, ¿no? Ese renacer de grillos, esa proliferación de miserias que los más resignados acababan por aceptar, ¿no? En esta parte, y sobre todo en el énfasis que se hace al retoñar, dice, de cadenas, ¿ya? Es con el cual podemos explicar la respuesta, ¿no? La esclavización de la población haitiana, ¿no? Entonces, ahí, por ahí es por donde se obtiene esa respuesta. ¿Por qué no las demás? A ver, el ascenso del poder del esclavo Tinoel. Bueno, Tinoel nunca anhela ascender y adquirir mayor poder. Tinoel se concentra en su vida, ¿no? En su vida diaria, con Lenormand, luego se libera, ¿no? Y luego vive en el mundo este de la República de Negros, etcétera, ¿no? Eh, sí, pero no hay en Tinoel un intento por ascender o por adquirir mayor poder. Entonces, eso no va, ¿no? B, ¿por qué no es clave la B? Dice, la tiranía que ejercía el colono europeo. Bueno, sí, en la novela se describe eso, ¿no? Eh, pero, o sea, la tiranía. Ojo, acá alguien puede decir, pero profe, acá no está describiendo que estaban encadenados, ¿no? Y estaban, ¿no? Trabajando. Eso no es tiránico. Específicamente eso es eh, una imagen de la esclavitud. Así. Más de eso no podemos extraer a partir del fragmento. El fragmento es muy breve. Entonces no podemos hablar de tiranía al fragmento. Quizás en la novela sí, ¿no? Es de carácter impositivo, no dictatorial, digamos. Podría ser tiránico, ¿no? Pero en este fragmento no se muestra eso, ¿no? Entonces no va. Luego dice C, el espíritu rebelde del hombre del Caribe. Pero no hay ninguna rebeldía acá, más bien lo que está describiendo es la manera como están engrilletados, ¿no? Como están prisioneros trabajando, ¿no? Entonces no hay aquí un espíritu de rebeldía que se exprese. Y por último, la D dice la sabiduría difundida por Macandal. Tinoel recuerda a Macandal, ¿ya? Pero no hace referencia más a Macandal, ¿no? No lo describe como una suerte de fuente, digamos, ¿no? Del conocimiento, de las tradiciones, ¿no? Simplemente acá se me habla más de Tinoel, ¿no? No se menciona a Macandal más que al final, nada más, ¿no? ¿No? Pero como un recuerdo, nada más, ¿no? Nada más, no se explora la naturaleza de Macandal. Entonces, por eso la D no es la clave. Ujú. Sí, no sé si ahí me he dejado de explicar. Sí, ha quedado claro. Ahí veo a Leonardo. Leonardo, buenas noches. No sé si tienes alguna pregunta. Ya estamos a minutos por terminar, así que si tienes alguna duda, alguna inquietud. Profesor, buenas noches. Sí, no sé si me podría dar un poquito, un pequeño resumen de lo que fue la literatura colonial, por favor. La literatura colonial, ya. La literatura colonial peruana se suele dividir en tres etapas, para empezar, ¿no? En líneas generales, la literatura colonial abarca desde, vamos a hablar de 1537, ¿no? Hasta 1535, ¿no? Hasta la independencia, ¿no? Todo ese es el periodo colonial. Entonces se suele dividir en tres etapas el periodo colonial. La primera etapa es la etapa de, de conquista, la etapa de conquista, ¿no? Que es la etapa donde están todavía llegando los españoles, están en las luchas, en la imposición, ¿no? Etcétera, etcétera. En ese periodo que va de 1535 hasta 1700,
80, ¿ya? Que es cuando ya entra en rigor, ¿no? El virreinato de Toledo. En ese periodo no hay una producción literaria sistemática, vigorosa, ¿no? Sino hay pequeños poemas, ¿no? Más que nada de satíricos o de tono político, ¿no? Pero no hay propiamente una literatura colonial tal cual. Esta, bueno, lo que abundan en ese periodo es las crónicas, ¿ya? Pero como ustedes bien saben, la crónica no nace en la literatura, la crónica es un texto de historia en realidad, ¿no? Que nosotros lo estudiamos en nuestra área, pero desde el punto de vista del discurso, ¿no? Que desarrolla, ¿no? El cómo lo desarrolla. Pero bueno, en la segunda etapa de este periodo de la colonia, la segunda etapa que se suele llamar la etapa de estabilización, que va más o menos de 1580 hasta 1780, si es que no me equivoco, ese es el periodo. Se le llama de estabilización porque en la corona española logra implantar acá un estado ya virreinal, colonial, que amaina, ¿no? El caos que se estaba produciendo en los primeros momentos de la conquista. Y así se logra establecer un orden, una estabilidad, como dicen, ¿no? Que permite el florecimiento de una cultura europea, digamos, acá en América, ¿no? Aparecen las primeras universidades, aparecen los círculos literarios, aparecen más adelante también el teatro, entonces empieza a surgir y a florecer una literatura, ¿no? En este periodo digamos, una de las vertientes más vigorosas, además de la lírica, es el teatro, ¿no? Empieza a aparecer el teatro colonial, con una vertiente particular, que es la que se suele destacar sobre todo, que es la vertiente quechua del teatro colonial. Ahí es donde vamos a encontrar, por ejemplo, el Ollantay, ¿no? Que es esta obra que no está en el temario, pero que es muy relevante, ¿no? La tercera etapa que va de 1780 hasta 1780 hasta 1824, ¿ya? Es la etapa de la emancipación, o también conocida como la etapa de la crisis, ¿ya? La crisis colonial. ¿Por qué? Porque ese estado colonial que se había fortalecido y que había logrado un momento de gran estabilidad y prosperidad, digamos, entra en crisis debido a múltiples factores, ¿no? Entre ellos, más que nada, la desvinculación, ¿no? De las colonias con respecto a la metrópoli, ¿no? Ya todos sabemos por el contexto histórico qué es lo que estaba sucediendo en Europa y por qué España se desprende de sus colonias. Y este es un momento clave que permite que las élites criollas, digamos, empiecen a manejar, ¿no? A adquirir un poder cada vez más fuerte que va a ir poco a poco con los años decantándose en la independencia, ¿no? Entonces, este es un periodo de fortalecimiento y de florecimiento de los movimientos emancipatorios independentistas. Y la literatura va a jugar un rol muy importante, ¿no? Porque va a no solamente a participar en el cultivo del sentimiento patriótico, de la identidad, sino que también va a servir como medio de propaganda, ¿no? En todo este periodo, la literatura es esencialmente política, ¿no? El personaje más emblemático que se suele representar aquí es Mariano Melgar, precisamente, ¿no? Por sus yarabíes, sobre todo, ¿no? Que es este texto que logra recoger la tradición quichua, ¿no? Y digamos, une, ¿no? Con la tradición castellana, española, sino que también Mariano Melgar participa, ¿no? De los devenires políticos de la época y su literatura también está dedicada. Hay una vertiente de temática cívica, política que desarrolla Mariano Melgar, ¿no? Muy bien, entonces esas serían las tres etapas en las que podríamos distinguir, ¿no? El periodo colonial. Muy bien.
No sé si quedó claro. Bueno, hizo un boceto, ¿no? Rápido de ese periodo. Bien, con esto terminamos entonces nuestra sesión de hoy. ¿Ya? Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron, se retiraron y a ustedes también, María, Alonso. Y nos estaremos viendo más adelante. Hay consultas, recuerden, los jueves también de 10 a 12 y consultas los viernes de la noche de 7 a 8 y también los lunes en la noche, ¿no? De 7 a 8 de la noche. ¿No? Muy bien, les agradezco. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchísimas gracias. Hasta luego.